Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo y vamos a hablar sobre revelaciones y decepciones de este Mundial 2022. Pase lo que pase en el partido del tercer y cuarto puesto entre Croacia y Marruecos este sábado a las 4, que no voy a poder comentar porque tengo el compromiso con la Escuela de Fútbol Base Ciudad Real. Jugamos el último partido del año en Ciudad Sur ante el Bolaños, buscando la 12ª victoria consecutiva. Eso ya lo comentaré el sábado. Y tampoco va a cambiar pues mi visión sobre Francia y Argentina, que creo que eran candidatas y que están donde se merecen en esa finalísima del domingo a las 4, que sí comentaremos. Yo creo que tenemos tiempo estos 2 días sin fútbol de comentar revelaciones y decepciones hoy, y mañana haré un vídeo especial en clave final. Más allá de hacer una previa que puede resultar aburrida y que la podéis encontrar en cualquier sitio, una previa entre Argentina y Francia, me estoy pensando si hacer las 5 mejores finales de mundiales y las 5 peores para mí, o si en cambio comentar lo que ha sido Argentina y Francia en finales de mundiales y contar lo que ocurrió y cómo lo vivieron. Ya eso a vuestra elección, o incluso tomaré la decisión en el último momento. Comencemos ahora sí. Decepciones en el mundial. Tengo 5 muy claras, porque eran selecciones con peso, con potencial y ciertas candidatas, y luego 2 que he metido en un bonus, que quizás no se esperaba muchísimo de ellas, pero que también han decepcionado porque se han quedado en fase de grupos. Comencemos con 2 selecciones que eran candidatas, aunque no llegan en su mejor momento, y que se han quedado en fase de grupos, Alemania y Bélgica. Si arrancamos por la selección alemana, el equipo de Hansi Flick estaba ante una renovación, ante la aparición de jugadores jóvenes como David Raum, como Jamal Musiala, como Youssoufa Moukoko, Leroy Sané, en fin, muchos jugadores jóvenes que tenían que intentar casar bien con los veteranos, con los jugadores con más experiencia. Kimmich, que aunque tiene 25 años, ya tiene una cierta experiencia en la selección desde 2016, Antonio Rüdiger, Thomas Müller, que ha hecho un mundial muy flojito, y yo creo que Alemania no jugó mal los partidos, pero que fue víctima de su falta de efectividad. No ha tenido un delantero. Timo Werner se lesionó antes del mundial y lo notó mucho. Füllkrug no fue suficiente. Esa derrota ante Japón, donde no aprovechan sus ocasiones en la primera parte y luego caen en la segunda. El empate ante España, en el que a tramos tienen un buen partido pero luego no consiguen cerrar, y finalmente esa victoria insuficiente, estéril ante Costa Rica. Creo que Alemania ha decepcionado mucho este mundial, pero la Federación Alemana confía en Hans-Dieter Flick para la Eurocopa de 2024, de la que van a ser anfitrionas los alemanes. La selección alemana será anfitriona de esa Eurocopa del 24, y creo que no es ni mucho menos un error, porque Hansi Flick es un enorme entrenador, único entrenador junto a Guardiola que tiene un sextete. Vamos a Bélgica. Por supuesto que ha sido una gran decepción del equipo de Roberto Martínez. Roberto Martínez ha dejado la selección después de una complicada actuación, donde cayeron en fase de grupos, donde a pesar de ganar el primer día haciendo un muy mal partido ante Canadá, con un solitario gol de Batshuayi, se les vio las costuras en un partido donde Marruecos desarboló completamente a la selección belga, y finalmente en un partido ante Croacia, en el que los croatas resistieron bien y los belgas no pudieron hacer un gol, pues ha visto una generación ya envejecida. Era el último baile de esta gran Bélgica, con jugadores como Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco, estos jugadores que han tenido mucha gloria, Vertonghen, Alderweireld, pero que al fin y al cabo no han podido. En esta Eurocopa, ya lo digo, en este Mundial, perdón, ya veremos lo que hacen en la Eurocopa del 24, donde no todos van a llegar a esa cita. Por ejemplo, Hazard ya se ha retirado de la selección, y bueno, pues me ha parecido una Bélgica con pocas ideas en ataque y que luego ha tenido muchísimos líos internos. Un Courtois que no ha estado a su nivel, de hecho creo que puede hacer más en el primer gol que encaja ante Marruecos, y una Bélgica que tiene que cambiar muchas cosas y dar paso a una nueva generación, y veremos lo que ocurre en una nueva generación con jugadores como Tielemans, Trossard y gente que llega en buena forma. Ya veremos lo que pasa en esa Eurocopa. Luego tenemos a una selección que llegó a octavos de final, como España. Cierto que, a ver, el que considerara a España candidata en este Mundial, creo que no, pues que no estaba en lo correcto, porque es una selección que todavía está en construcción, que tiene un bloque muy joven. De hecho, muchísimos jóvenes: Nico Williams, Jeremy Pino, que no jugó ni un minuto, Gavi, Pedri, Ferran, al fin y al cabo, quitando Busquets, Azpilicueta, Carvajal, Morata, quizás no es una selección muy veterana. De hecho, 20 jugadores no habían tenido experiencia mundialista. Hemos visto una España que empezó muy bien ante Costa Rica en ese 7-0.
luego que no tuvo quizás su mejor partido ante Alemania, pero sacó un empate valioso, y finalmente que pasó de milagro ante Japón haciendo muy mal partido. Luego en octavos vimos una selección sin ideas, con mucho toque y con poca definición, muy pocos tiros. Vamos a ver lo que pasa con Luis de la Fuente. No es un seleccionador que me ilusione ampliamente, pero es cierto que puede ser un acierto de la federación por meter a pues un seleccionador que ha trabajado mucho en categorías inferiores, ganando una Eurocopa Sub-19, una Eurocopa Sub-21 y teniendo una plata olímpica, y que conoce a esta generación y ha trabajado muy bien con los jóvenes. Puede ser bueno por eso, pero ya veremos lo que ocurre. Y luego dos selecciones que cayeron en cuartos. Portugal, que creo que tenía un gran equipo por lo menos para llegar a esas semifinales. Yo le exijo mucho a Portugal porque tiene jugadores espectaculares como Bernardo Silva, como Bruno Fernández, como Rúben Neves, al fin y al cabo Rafa Guerreiro, João Cancelo. Creo que tiene jugadores de mucha calidad esta selección portuguesa, y creo que no la vi en su mejor etapa. Rafa Leao, con Gonzalo Ramos, que hizo 3 goles ante Suiza. Una Portugal que pasó bien el grupo sin problemas a pesar de perder el último partido contra Corea, que arrolló a Suiza, pero que luego en cuartos cortocircuitó y no estuvo nada bien, y acabó perdiendo ese partido 1-0 ante Marruecos, con un Cristiano de suplente y que ha aportado poquísimo. Ha hecho un mundial muy muy flojo. Y bueno, pues yo creo que ya veremos lo que ocurre con Portugal en 2024. Fernando Santos ha dejado la selección, se habla de José Mourinho, se habla de Paulo Fonseca, veremos quién es el siguiente entrenador y vamos a ver qué pasa a Portugal. Y luego Brasil era la grandísima candidata, tenía una selección espectacular, con un ataque brutal, con Rafinha, Vinicius, Neymar, Richarlison, luego por detrás Casemiro, que ha hecho un gran mundial, Paqueta. Y quizás fallaba los laterales, no me han convencido los laterales. De hecho, he tenido que jugar muchas veces Militao de lateral derecho, Marquinhos lo hemos visto de lateral izquierdo, buena defensa con Thiago Silva y Marquinhos, muy buenos porteros, sobre todo Alisson, pero Brasil creo que no manejó el partido ante Croacia en los cuartos, y cuando tenía que tener la pelota, tener más controlado el partido, se fue arriba por el segundo y acabó cayendo ante Croacia. Una decepción porque Brasil para mí era la máxima candidata y quizás la mejor plantilla de este mundial, pero no lo ha demostrado. Y en el bonus metemos a Dinamarca y a Uruguay. Son dos selecciones que al fin y al cabo, no son grandes candidatas al mundial, pero se esperaba más, sobre todo de Dinamarca, que venía de hacer unas semifinales de Eurocopa en 2021 con jugadores como Christian Eriksen, Mikkel Damsgaard, Kasper Dolberg, jugadores que llegaban en muy buena forma, Pierre-Emile Højbjerg, y se ha estrellado de una manera tremenda. Compitió muy bien contra Francia, fue inoperante ante Túnez empatando a 0 y luego cayó ante Australia en un partido muy flojo. Creo que Dinamarca hay que valorarla muy negativamente en este mundial. Es que ha hecho un punto y se ha quedado última de grupo, cuando yo perfectamente a Dinamarca la veía con opciones de pasar a octavos seguro y luego de pelear bien ese duelo de octavos. Incluso si hubiera sido ante Argentina, yo creo que hubieran peleado bien, pero no me ha gustado. Y luego Uruguay, que yo creo que ha sido demasiado conservador, firmó el empate ante Corea cuando tenía que ir a ganar. No hemos visto a un gran Fede Valverde, que no ha estado cómodo, una generación envejecida con Suárez, con Cavani, con Godín, y luego pues esa derrota ante Portugal donde fueron muy inferiores, y una victoria ante Ghana que por no ir a por el tercero pues acabó marcando Corea y los acabó echando. Así que Dinamarca y Uruguay entran en mi bonus. Y vamos ahora con la cara buena, con las revelaciones, y las dos más claras son Marruecos y Croacia. Croacia no esperábamos nada de ellos, no esperábamos más allá de unos octavos, unos cuartos, porque al fin y al cabo es una generación también muy veterana, con Brozovic, Perisic, Kovacic, Luka Modric, que ha hecho un gran mundial, Dejan Lovren. Cierto que está metiendo jugadores jóvenes interesantes como Joško Gvardiol, pero no dejaba de ser una selección pues con muchas dudas. Lo hizo bien en fase de grupos, con 2 empates ante Marruecos y ante Bélgica, 2 empates a 0, y esa victoria 4-1 ante Canadá, que demostró ser muy tierna y muy inocente. Luego muy bien la eliminatoria de octavos, reaccionando ante Japón, pasando los penaltis, y muy bien la de cuartos ante Brasil, con un tiro a puerta y siendo muy efectivo, consiguiendo el pase. Y luego en semifinales es cierto que fue bastante inferior a Argentina, pero ya vimos a un equipo bastante cansado y con dificultades, pero Zlatko Dalic lo ha hecho muy bien, y Croacia hay que valorar, finalista en Rusia 2018 y semifinalista aquí en Qatar 2022, así que lo ha hecho muy bien. Al igual que Marruecos, primera selección africana en pasar a unas semifinales de Copa del Mundo, ha roto un techo histórico para el fútbol africano, para el fútbol árabe, y es que ha hecho un torneo espectacular, líder de grupo en un grupo muy complicado con Croacia, Bélgica y Canadá,
empatando a 0 el primer día contra Croacia, ganando de forma solvente 0-2 a la selección belga y finalmente venciendo 2-1 el último partido ante Canadá para certificar la primera plaza. Un partido muy serio ante la selección española, dejándole muy poco margen de maniobra a España y luego sabiendo crear peligro con los Boufal, Ziyech, En-Nesyri, ganando el partido ante Portugal con ese histórico gol de En-Nesyri y luego la semifinal compitiendo muy bien ante Francia que decidió darle la pelota a Marruecos y ahí fue cuando vimos quizás más carencias del equipo de Walid Regragui, que con solo 4 meses de trabajo con el equipo ha hecho un torneo espectacular. Y cuidado que el fútbol marroquí tiene buena pinta para el futuro y con futbolistas jóvenes como Abde, como Unagi, un torneo de Rabat que ha sido espectacular. Ya veremos lo que puede hacer en el próximo Mundial Marruecos, que me parece muy interesante y seguramente sea gran candidato para ganar la Copa África en, no sé si es en 2023 o en 2024, ahí no estoy tan al tanto. 3 selecciones que pasaron a octavos, 3 de la Confederación Asiática y que lo hicieron muy bien: Corea, Australia y Japón. Empiezo por Corea. Me gustó el equipo el primer día contra Uruguay, creo que fue valiente y que tuvo ocasiones en las botas de Wang Hichan o de Heung-min Son en ese 0-0. Luego es cierto que, bueno, pues le costó, por supuesto, el partido ante Ghana, pero ganó 2-3, venció 2-3 a los africanos. Finalmente esa victoria ante Portugal, ante una Portugal que no se jugaba nada, pero tuvo mucho bueno, por lo que luchar Corea y creyó hasta el final, y con ese gol en el minuto 92 de Wang Hichan se metieron en octavos de final. Luego contra Brasil pues fue un partido muy difícil, resuelto en la primera parte con 8-4-0, pero creo que Corea ha rendido bastante bien y por encima de lo esperado. Al igual que la selección australiana, es cierto que tenía un grupo muy difícil con Francia, Dinamarca y Túnez. Hizo un primer partido, un debut complicado, a pesar de empezar adelantándose ante Francia, perdió 4-1. Jugó un buen partido muy serio ante Túnez con ese 1-0 y acabó ganando 1-0 a Dinamarca. 2 victorias, haciéndolo muy bien. Y una selección de los Socceroos que se metió en octavos de final 16 años después, desde lo que hizo en el Mundial de Alemania 2006, cuando acabaría cayendo ante Italia por un polémico penalti de Francesco Totti, 1-0. En octavos de final Australia tocó a Argentina, compitió bien, cierto que Argentina fue mucho mejor, pero incluso con ese 2-1 en los últimos minutos tuvo una opción para empatar, para llevar el partido a la prórroga, y me gustó bastante la selección australiana. Y luego Japón, creo que Japón ha competido muy bien y que vuelve a ser una gran historia en este mundial. Japón solo ha jugado 7 mundiales, pero ha jugado todos seguidos: 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Y en los últimos 2 mundiales ha llegado a octavos. Una selección con un estilo muy valiente, el de Hajime Moriyasu, con jugadores importantes de banda como Richu Doan, como Take Kubo. Me ha gustado Maeda, me ha encantado Junya Ito. Ha jugado muy bien en el medio ese doble pivote con Morita y con Wataru Endo. Y en defensa bastante sólidos. Un equipo súper disciplinado, muy convencido de la idea del entrenador, y que incluso yo creo que mereció un poquito más ante Croacia, aunque luego es cierto que la segunda parte se cayó, pero pasando octavos, superando a España y Alemania en los grupos, perdiendo contra Costa Rica en un partido muy raro, pero yo creo que Japón hay que valorarlo. Y luego en el bonus me quedo con Estados Unidos. Me ha gustado la selección americana. Me ha gustado, por supuesto, pues esta generación muy joven, el equipo más joven de todo el mundial. Buen Pulisic, muy bien Brendan Aronson, Tyler Adams me ha encantado. Y bueno, pues jugadores que yo creo que tienen mucho futuro para la próxima Copa del Mundo, que es en Estados Unidos, México y Canadá. Y unos octavos de final bien ganados, en un grupo con Inglaterra, con Irán y con Gales, superando, pues empatando el primer día contra Gales, pero luego empatando también ante Inglaterra, haciendo un buen partido, y superando finalmente el último día de Irán. Yo creo que se clasificaron bien y que lo hicieron de maravilla. Y me ha gustado el Mundial de Países Bajos, aunque la primera fase no acabó de competir del todo bien. Una victoria ahí contra Senegal, que también la podremos meter como un equipo a destacar. Una victoria de nuevo que consiguió Países Bajos ante Qatar muy fácil, y finalmente pues ese empate ante Ecuador, ahí donde se le vieron un poco más las costuras. Y yo creo que bueno, pues llegar a cuartos de final, competir así ante Argentina cuando estaba todo muerto, hay que reconocer el trabajo de Países Bajos. E incluso si queréis meter otra decepción, que sé que tengo amigos mexicanos siguiendo el canal, México me parece decepcionante porque ya pasando a octavos de final mucho tiempo y creo que ha hecho un mundial muy pobre, solo ganando a Arabia, haciendo un mal partido ante Argentina, fiándolo todo a la solidez defensiva.
y totalmente inoperante el primer día ante la selección polaca. Así que nada, hasta aquí el vídeo de decepciones y revelaciones del Mundial. Mañana comentaremos algo en clave final, algo un poquito mirando al pasado, mirando a los mundiales. Y muchas gracias por el apoyo, más de 810 suscriptores, queremos seguir subiendo. Y hasta la próxima. Javier Ruiz, me despido y nos vemos para muchos más vídeos este fin de semana. Chao.